all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Well. Shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 226. 3 hábitos que los buenos conversadores no practican. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrega semanal con ideas, recomendaciones, historias sobre comunicación efectiva. Para vivir mejor, para trabajar mejor. Comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación organizacional, comunicación con nosotros mismos y la comunicación del día a día, que es bien importante también. Hoy, 3 hábitos que las personas que son buenas conversadoras no hacen. En un momento desarrollamos el tema. Nos acompaña en la producción y publicación de este episodio John Edison Montoya. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Primero, presentar excusas de alguna manera porque teníamos 2 semanas sin publicar el podcast de 1000 palabras. Es la primera vez en 4 años que dejamos de publicar en una semana y en este caso en 2 semanas puntualmente. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que estuve de vacaciones. Hace rato no tenía unas vacaciones tan largas. Tuvimos un mes en Europa con la familia, pasamos delicioso, nos unimos más como familia, aprendimos mucho, conocimos cosas maravillosas. De hecho, el episodio anterior, antes del paro, antes de los 15 días sin episodio, ese episodio reciente se llama Eurotrip y es un episodio especial que tiene que ver de alguna forma con comunicación efectiva, otras cosas no tanto, pero quise poner a conversar a mi familia sobre algunos temas destacados que habíamos encontrado hasta ese momento en el viaje. Participa mi esposa, participan mis 2 hijas. Es un podcast que hicimos en el tren mientras viajábamos de una ciudad llamada Sintra hasta la capital de Portugal, Lisboa. Y bueno, creo que vale la pena que lo escuchen. Y de nuevo, pues, como les decía, presento excusas porque siempre he tratado de tener un contenido semanal, pero me fue imposible. Traté de adelantar trabajo antes de irme de vacaciones y me maté. Trabajé casi que 15 horas diarias para dejar la mayoría de las cosas listas y logré casi todo, menos estos episodios faltantes del podcast de 1000 palabras. Pero bueno, aquí estamos de regreso, contentos, felices de compartir buenas ideas sobre comunicación efectiva. Vamos a hablar de 3 hábitos que las personas que son buenas conversadoras no hacen. Este podcast está inspirado en un artículo que me encontré en Inc.com y que fue escrito por Minda Setlin. Así que doy el crédito respectivo y como les he explicado, cuando me encuentro con un contenido valioso, siento como esa necesidad de compartirlo porque muchos de ustedes prefieren escuchar a leer, porque algunos de ustedes probablemente no entienden inglés, entonces yo comparto esto que creo que puede ser de beneficio para muchas personas, porque como les digo en la promesa básica de este podcast, la comunicación efectiva nos ayuda a vivir mejor y a trabajar mejor. Comenzamos, ¿les parece? ¿Qué tan bueno eres en una conversación?
Si eres como la mayoría de las personas, es posible que te preguntes acerca de tus habilidades conversacionales. La verdad es que ser bueno en la conversación tiene tanto que ver con lo que no dices como con lo que dices. En una publicación perspicaz para Psychology Today, Dave Smolin, un psicólogo investigador de la Metropolitan State University en St. Paul, Minnesota, identifica algunos malos hábitos conversacionales que todos deberíamos evitar si queremos tener buenas conversaciones. Es posible que hayas sido culpable de alguno de estos hábitos, pero como dice Smolin, el punto no es ser perfecto todo el tiempo. El punto es ser consciente de estos obstáculos y cómo te perciben los demás. Esto te ayudará a eliminarlos tanto como sea posible. Primer hábito para evitar: interrumpir. Las personas de diferentes orígenes tienen actitudes variadas hacia el hecho de interrumpirse mutuamente. La autora de esta nota, Minda Setlin, dice que aprendió esto de su esposo. En su familia, de origen irlandés-americano, una familia numerosa, todos hablaban al mismo tiempo, y eso se consideraba normal, le dijo una vez. Ella dice: en cambio, en mi familia mucho más pequeña casi nunca nos interrumpíamos y algunos miembros de la familia, como mi padre, casi no hablaban en absoluto. Aquí también me estoy acordando de mi familia antioqueña colombiana. Nada de irlandesa americana. Mi familia antioqueña hablábamos todos al mismo tiempo. Cuando teníamos reuniones los domingos en casa de mi abuela, con mis tías, mis tíos, mis primos, todos hablábamos al mismo tiempo. Y claro, para que no se escucharan, solíamos hablar muy duro. Alzábamos la voz, eran reuniones muy entusiastas, muy ardientes, muy apasionadas, pero todos al mismo tiempo, nos interrumpíamos constantemente. Volvamos a la nota. La interrupción puede no parecer un gran problema para ti, pero podría serlo para otras personas. También vale la pena señalar que interrumpir puede ser una expresión de poder. Es decir, el jefe interrumpe al subordinado, pero no al revés. Les confieso que yo a veces como jefe me apresuro a saltar a conclusiones, no dejo que la otra persona termine y obviamente como esta persona es subordinada mía, pues se queda callada y espera que yo pues siga con mi retahíla, a veces cuando estoy enojado, a veces cuando hago preguntas de más y presiono, cuando tengo cierto ofusque y no dejo que la otra persona termine. Así que la idea es no interrumpir. Pero como decía Dave Smolin, quien citamos hace un momento, no somos perfectos en este tema. El punto es tratar de mejorar. Volvamos a la nota. Las investigaciones han demostrado repetidamente que las mujeres son interrumpidas con más frecuencia que los hombres. Y esto digamos que puede ser un tema cultural a través de los años, de un modelo patriarcal que ha existido durante siglos y siglos y que ahora apenas empieza a romper, donde los hombres han impuesto su voluntad contra las mujeres o sobre las mujeres. La conclusión en todo caso es que interrumpir es malo y tú no deberías hacerlo. Si definitivamente tienes que interrumpir a alguien porque está diciendo algo largo y llega tarde a una reunión, por ejemplo, lo mejor es que te disculpes por la interrupción cuando lo hagas. Y como señala el psicólogo Dave Smolin, si te das cuenta que has interrumpido a alguien, está perfectamente bien decir disculpa por interrumpir. Continúa. Al principio de la relación con mi esposa, cuando éramos novios, cada cosa que ella iba contando, yo la iba interrumpiendo, porque yo creía que tenía algo que aportar, una idea para complementar, pero no le dejaba redondear las ideas. Y ella misma me hizo caer en cuenta. Hey, mira, estás interrumpiendo la conversación. Espérate, yo termino la idea. Y yo le decía, no, pero yo quiero es como engrandecer la historia porque creo que puedo complementar lo que estás diciendo. No. Hay que esperar a que terminen una idea concreta, completa para uno, interactuar, conversar, complementar, pero no interrumpir. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de 3 hábitos que los buenos conversadores no practican. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de 3 hábitos que los buenos conversadores no practican. El segundo hábito negativo para evitar: compararse constantemente. Esto lo oímos todo el tiempo. Pongamos este ejemplo. Un amigo te cuenta que se cayó de una escalera y se torció el tobillo. Y tú le cuentas como una vez también te caíste de un techo y te rompiste el fémur. O alguien llega muy emocionado a contarte que se ganó un premio y tú le hablas sobre el premio más grande que ganaste el año pasado. Ya sea que el tema que plantea la otra persona sea algo bueno o algo malo, compararse constantemente probablemente hará que la otra persona se sienta menospreciada. Esto también me acuerda cuando éramos niños, que obviamente los niños tienen una inmadurez emocional, una inmadurez también para hablar. Y cuando éramos niños ocurría una conversación como esta. Ayer mi papá me trajo un carrito. Y entonces el otro respondía. No, mi papá me trajo un camión más grande antier, mucho más grande que su carrito. Ese era el tipo de conversaciones que teníamos de niños, ¿no? Como tratando de impresionar al otro, comparándonos y tratando de superar la hazaña que la otra persona estaba compartiendo. Cuando nos comparamos, la otra persona puede sentir que a ti no te importan mucho los logros o los problemas de esa persona. Ya sea que la persona con la que estás hablando sea un empleado, un colega o un cliente, este no debe ser el mensaje que debes enviar. Esto me acuerda de algo en este momento en el tema de relación empresa-cliente. Hay un evento muy interesante que nació en mi ciudad Medellín y que se ha extendido por todo Colombia, que es el Burger Master, organizado por Tulio Zuluaga, a quien a propósito tuvimos en uno de los primeros episodios del podcast de 1000 Palabras. Un evento exitosísimo, que es una competencia de las mejores hamburguesas con un precio muy bueno, y se inscriben numerosos restaurantes, y las colas son larguísimas, y se factura mucho dinero, y bueno, también hay versión de Pizza Master y Sushi Master. Y una vez me dio por ir a un restaurante de sushi en medio de este evento, del Sushi Master. Obviamente uno tiene que esperar que las filas van a ser eternas, que van a ser muy largas, e hicimos fila y fila, y me acuerdo que hicimos la fila porque estábamos con las hijas y ellas son más apasionadas por este evento. A mí también me gusta, pero cuando me encuentro un restaurante con mucha cola en este evento lo evito, pero en este caso nos vimos sumergidos en una fila que parecía razonable, pero se empezó a tardar y a tardar. Me acuerdo que hicimos fila como 45 minutos y nos sentamos en una mesa. Cuando nos sentamos en la mesa, el mesero nos atiende como a los 10 minutos, una cosa así muy demorada. Y lo primero que nos dice el mesero es, si ordenan ya, la comida se demora más o menos 1 hora. Como quien dice, 2 horas para comer algo. A mí me pareció inaudito, independiente de que fuera un evento masivo, cómo estas personas no se prepararon para atender esa avalancha de clientes que llegarían. Entonces yo voy y respetuosamente le digo a la administradora, óyeme, llevamos 45 minutos en la fila, otros 10 minutos que nos atiendan y ahora tu compañero nos dice que tenemos que esperar 1 hora la comida. Pues me parece que no tienen esto bien montado, que no está bien organizado. Yo tratándole de hacer entender mi malestar o mi sentimiento de molestia ante esta espera tan larga. Y ella me dice, pero es que mira, es que estamos trabajando para ustedes. Es que estamos levantados desde las 6 de la mañana. Hemos hecho muchos sushis, queremos atenderlos muy bien, tenemos una receta deliciosa. Es decir, ella trató de compararse, de comparar mi molestia con la molestia de ella, con la incomodidad de ella. Y yo creo que no. Yo creo que en este caso hay que escuchar al cliente, ser empático con el cliente y decirle de alguna forma, mira, no te podemos atender bien, lo lamento, excúsanos por la molestia, pero no soltar una historia particular para compararse con el otro. Volvamos con el artículo. Hay un problema aún mayor. Es que si tú estás planeando superar una historia que alguien te está contando, probablemente no estás realmente escuchándolo, sino planeando lo que dirás en tu respuesta. Eso es malo porque es difícil tener una buena relación con alguien si no lo escuchas.
Yo vengo del mundo de la radio y me acuerdo que uno de los grandes maestros de la radio, Tito López, solía entrenarnos sobre cómo participar, cómo ejecutar un programa de radio, sobre todo los programas de la mañana, y decía, escuchen al compañero, escúchenlo. No traten de lucirse esperando su turno para hablar. No, escuchen al compañero y reaccionen con base en lo que dice el compañero. Y en radio existían muchos de esos personajes que eran como, ya terminaste de hablar, ahora hablo yo. Hasta aquí hablaste tú, ahora hablo yo. Pero no están conectando ideas, no están conversando, no están compartiendo, no están complementando, no están escuchando al compañero. Así que para evitar esto, trata de enfocar tu atención en lo que la otra persona está diciendo y guarda tu historia de superación para otro momento. O si realmente sientes la necesidad de contar tu propia historia, tómate el tiempo para responder específicamente a la historia que te contaron. Es decir, primero reacciona, genera empatía con base en la historia que te contaron y después comparte la tuya. Y complemento lo que dice el artículo, que uno pudiera conectarla de una manera muy empática, diciendo, por ejemplo, entiendo la frustración que tienes, quisiera compartir un poco lo que me pasó a mí porque yo creo que es una experiencia para no repetir en el futuro, para que no te vuelva a pasar eso. O qué divertido lo que contaste y uno está riéndose con lo que te acabaron de contar. Y tú también te acuerdas de una historia que es divertida y también la compartes porque quieres que la otra persona se ría. Pero no es con el ánimo de superar a nadie, sino de complementar la conversación. El psicólogo Dave Smolin recomienda, es importante reconocer cómo se sintieron los demás acerca de su experiencia antes de compartir nuestra propia historia. Y vamos con el tercer hábito que las personas que son buenas conversadoras no hacen. Dar consejos no solicitados. Aquí hago la excepción con lo que compartía yo ahora, y era que uno puede compartir su propia historia si se conecta uno de manera adecuada con la otra persona. Si esa propia experiencia lo puede ayudar en algo, para no repetir un problema o una situación negativa, o para mejorar un ambiente agradable, una reunión, para reírse con los amigos con una historia. Como les decía, no desde el objetivo de superar la otra historia, sino de aportar realmente al entorno que se vive en ese momento. Entonces hablemos de este tercer hábito, dar consejos no solicitados. A veces las personas nos cuentan sobre cosas difíciles que les suceden en el trabajo o en sus vidas porque no están seguras de qué hacer y quieren nuestro consejo. Pero muy a menudo las personas simplemente sienten la necesidad de hablar sobre lo que les molesta con alguien que les escuche y sea comprensivo. Si ese es el caso, el hecho de que te lances a analizar la situación y brindar consejos sobre cómo manejarla solo servirá para frustrar a la otra persona y hacerla sentir incomprendida. A veces puede ser difícil saber si alguien realmente quiere tu consejo o si solo necesita desahogarse. El psicólogo Dave Smolin sugiere una solución directa. Pregúntales. El único problema es que si alguien te ha estado hablando durante media hora sobre, por ejemplo, problemas con un cliente y tú dices, ¿te gustaría escuchar mi opinión? Es probable que digan que sí por cortesía, ya sea que realmente lo deseen o no. Así que presta mucha atención a las señales no verbales y escucha atentamente sus respuestas y su tono para determinar si tu consejo es realmente bienvenido. Escuchar atentamente y prestar mucha atención son las dos cosas más poderosas para tener las mejores conversaciones en cualquier situación. La mayoría de las personas no hacen estas dos cosas porque significa centrarse en alguien más en lugar de en sí mismas. Y la mayoría de nosotros preferiríamos centrarnos en nosotros mismos más que en los demás. Esto es bien importante. Y de hecho las personas que nos resultan más interesantes para hablar con ellas son aquellas que hacen preguntas, que permiten que te extiendas, que compartas tus historias, tus experiencias, tus sentimientos. Son personas muy hábiles, yo conozco algunas de ellas, y es un truco interesante que yo trato de aplicar algunas veces, poner a la otra gente a hablar, y uno pudiera complementar, contradecir de alguna forma, pero nunca, como hemos venido mencionando en este episodio, tratar de superarlas en su historia. Y como decía la autora de esta nota, prestar mucha atención, centrarse en esa persona, en lo que está diciendo. Así la vas a hacer sentir muy importante. Espero que les haya gustado este episodio con los 3 hábitos que las personas que son buenas conversadoras no hacen.
Primero, interrumpir. Jamás interrumpen. Segundo, compararse constantemente. Y tercero, dar consejos no solicitados. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigos, con tus colegas, con tu familia. Ya sabes, mi promesa siempre te hago quedar muy bien. Y si nos encontraste por esas cosas del azar, por favor síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.